Si tienes un podcast o estás pensando en crearlo, tienes que hacer lo que te voy a decir en este episodio. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast Triunfa con tu blog, comenzamos. Aparte de muchas otras estrategias que te cuento en el podcast Marketing Digital para Podcast, que te recomiendo que escuches, y más estrategias que te cuento en el curso de podcast en triunfacontublog.com, es gratis, todo ello es gratis, tienes que añadir un reproductor de podcast en una barra fijada en el pie de tu página web, como yo he añadido en borjagirón.com y como Pat Flynn o John Lee Dumas, de los podcasts más escuchados del mundo, hacen en sus páginas web. Hablaré sobre ello, cómo utilizarlo, cómo añadir plugins, etc. en el podcast Marketing Digital para Podcast. En mi caso, yo he utilizado ThreadLeads porque es un plugin en el que me permite crear landing pages, me permite crear pop-ups, me permite crear estas barras, etc. Y ese es el plugin que yo he utilizado, es de pago, pero ya lo tenía, para añadir esta barra en la parte inferior utilizando directamente el código de Spreaker. Así de simple. En borjagirón.com entras y puedes verlo. Tiene algunos inconvenientes, como por ejemplo que haces play, si te vas a otra página web pues tienes que empezar de cero, pero es interesante añadirlo. Esto todos no se puede hacer, a no ser que seas Spotify y lo integres en tu página, pero que yo sepa no se puede hacer que hagas clic y que según vayas navegando por tu página web se mantenga. A lo mejor se puede hacer, es que creo que no se puede, pero a lo mejor se podría hacer de alguna forma, pero lo desconozco, estoy investigando y no se puede. Por lo menos que yo haya descubierto. Si alguien lo sabe, en el grupo de Telegram podéis comentarlo. borjagirón.com/Telegram. Más allá de eso, es una estrategia muy interesante, no es nada intrusiva, aporta valor, solo se añade en ciertas páginas estratégicas, en la página de inicio, en las categorías, etc. No en los artículos, porque no tiene sentido que la gente esté leyendo un artículo de tu blog y que esté escuchando el podcast a la vez, porque no se pueden hacer esas dos acciones. Bueno, el caso, ThreadLeads es el plugin que yo utilizo, y si queréis que cree un tutorial dentro de una masterclass en triunfacontublog.com, sería gratis, decídmelo tanto en el grupo de Telegram como en los comentarios de iVoox de este episodio o en Instagram @borjagirón, porque si recibo 10, 15, 20 peticiones, crearé ese tutorial para explicar cómo he creado yo con ThreadLeads este reproductor. También hay más opciones que te permiten, hay más opciones de pago, porque el fijado allá va, el fijo, si entras en borjagirón.com o en la página web de EOFire de John Lee Dumas de su podcast o en la de Pat Flynn, verás que hay otras opciones y otras plataformas, etcétera, otros plugins que te permiten hacerlo. En mi caso, pues ThreadLeads es el que yo utilizo, pero hay otras opciones. Pero con ThreadLeads podría crear un tutorial, incluso con otras opciones, pues también enseñártelas para que veas que hay otras opciones. Aunque en el podcast Marketing Digital para Podcast ya he preparado un listado de plugins, de herramientas que nos permiten realizar y añadir esta funcionalidad en nuestras páginas web. Así que simplemente esto, pruébalo, échale un ojo a borjagirón.com, dime si te sale tanto en versión web como en versión móvil, coméntame si quieres que cree un tutorial explicando cómo añadirlo, cómo lo he añadido yo. Es bastante sencillo, pero en ocasiones pues a veces no lo sabe hacer la gente, y si lo ven pues mucho mejor, más rápido, más sencillo. Así que hasta aquí el episodio. Puedes añadirlo, puedes buscarte un poco tú ahí la forma de hacerlo, pero hablaré en el podcast Marketing Digital sobre ello, y si quieres, si te gusta, si entras en borjagirón.com y te gusta lo que ves, te puedo explicar cómo hacerlo en una próxima masterclass en triunfacontublog.com, si veo que hay interés. Así que, pues si te gusta y crees que puede aportarte valor, coméntamelo. Muchas gracias por compartir este episodio, recomendar el podcast, por dejar 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify y todas estas cosas. Gracias por apuntarte a los cursos de triunfacontublog.com, por hacer clic y contratar el hosting de Hostinger, Sendinblue, Benchmark Email, Canva, todos los enlaces en las notas del episodio para que siga creando contenido gratuito. Un fuerte abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.